En el trasnoche nos tomamos la vida con psicología, con Claudio Cornejo. A las 2 de la madrugada con 52 minutos, sí, pues tenemos muchos temas relacionados a tomarnos justamente la vida con psicología, ¿eh? Así que desde ya también, si tiene alguna pregunta que hacerle a Claudio Cornejo, está disponible nuestro WhatsApp, que es el más 569-9200-7888. Ya, aquí lo tenemos listo, ya está dispuesto, listo para poder entrar, por supuesto, en conversación. Mi querido Claudio Cornejo, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente acá al Trasnoche, qué gusto de saludarte. Muy bien, pues, Nicolás. Aquí, dispuesto a conversar un rato y he escuchado el programa muy acontecido con varias cositas. Sí, pues sí, bienvenido de vuelta acá al Trasnoche, porque como dice el título, nos tomamos la vida con psicología. Bueno, y dando cuenta, partiendo esta conversación con dos fechas importantes, digámoslo así, porque una de ellas se celebró el Día de la Libertad, el día 23 de enero, ¿no? No estoy escuchando bien el audio. ¿No está escuchando bien? ¿Y ahora sí? Ahí sí. Ahora sí. Ahora sí. Ya, ahora sí. Claudio, le decíamos que en medio de la previa a la conversación, habían dos fechas que eran muy importantes. ¿Ah? Una de ellas es precisamente el tema del Día de la Libertad y el Día de la Educación, el 23 y el 24 respectivamente. Entonces, para abrir esta conversación, yo sé, la libertad es una palabra súper ambigua, pero ¿cómo la podríamos definir en líneas generales dentro de la psicología? ¿La libertad? Sí. De repente hay momentos que te escucho muy mal. Entonces, pero parece justo la palabra libertad que no la escuché. Entonces, ya, ahora sí. Te decía que la libertad en líneas generales, ¿cómo la podemos definir considerando que es una palabra súper ambigua, pero dentro del plano de la psicología, ¿cómo la definimos? Bueno, la libertad la podríamos entender como la capacidad que tengo para decidir acerca de mi vida, acerca de lo que hago, acerca de lo que voy comprendiendo, con elementos que me permitan que esa decisión sea la más correcta, que me permita una construcción tanto en mí como en los que están a mi alrededor. Es un poco la libertad, tener ese discernimiento para poder escoger lo que más me conviene y en términos más valóricos lo que es mejor. Claro, y en estos tiempos, donde uno habla de que libertad ya es, no sé, vemos a los más jóvenes, salir de mi casa, hacer lo que yo quiera, ¿es libertad o no? ¿O es lo que llaman los papás libertinaje? Bueno, es libertinaje, digámoslo así, porque la libertad tiene que ver con principios, tiene que ver con una construcción de uno en cómo va decidiendo a lo largo de la vida. Y ya decía Jean-Jacques Rousseau por el 1789, esa época, que la libertad, cuando nos transformamos en seres civilizados, perdemos esa libertad de prehistórico, digamos, que voy de un lugar a otro, nómades, recolectando alimentos y comiendo animales, hasta que me encuentro con otros prehistóricos y tengo que luchar con ellos, sobrevivir. Iba quedando vivos más fuertes, pero en algún momento eso no sirve, que nos vamos matando, destruyendo. Entonces, cuando perdemos la libertad física, ganamos en seguridad. Cuando perdemos todo es mío, pierdo esa gran libertad propia del adolescente que quiere conquistar el mundo, las calles, y todos los lugares, y las discotecas y pasarlo bien, sin muchas responsabilidades. Cuando pierdo eso, gano en seguridad, en saber que estoy construyendo algo. Entonces, desde el punto de vista psicológico, tiene que ver un poco con eso también. La medida que tengo mayor claridad de lo que quiero, de lo que deseo, en la medida que me asesoro para lograr esos objetivos, es cuando soy más libre. Claro, y tú hablabas muy bien de algo que se llamaba la seguridad. Vivimos, por supuesto, una crisis de seguridad, así por lo menos la gente tiene esa percepción. Está esa percepción, está dentro lo vive dentro de sus sectores, y a medida que haya menos seguridad, mucha gente dice, tengo menos libertad, porque tengo que encerrarme, porque tengo que estar a merced de lo que está pasando en las calles. Se asocia la seguridad justamente con la libertad. ¿Van pegadas, van tomadas de la mano? En ese caso,
perdemos libertad, la típica que propia de ir donde yo quiero, y perdemos también la seguridad. Y eso ya nos genera conflicto, porque obviamente en la medida que pierdo la capacidad de libertad amplia, pero también estoy ganando en seguridad, porque eso es lo que da un Estado, eso es lo que da un gobierno soberano, la posibilidad de que me asegura el espacio donde yo puedo desarrollar tranquilamente, económicamente, dentro de un marco que regule el bienestar entre los seres humanos. Y al eso al lado, hay un desbalance, un desequilibrio, y ahí es donde surgen las ansiedades, los temores, la crisis de pánico, un montón de cosas que vamos viviendo como personas, y la depresión también. Bueno, y por lo mismo, quería también preguntarte si este tema te ha tocado hablarlo con pacientes tuyos que han sido quizás víctimas, por ejemplo, de la inseguridad, que han sufrido shock emocionales en su momento. ¿Lo has podido abordar en algún momento? ¿Y qué le has dicho a ellos cuando se acercan ese tipo de casos? ¿Te ha pasado? Sí, personas que han sido asaltadas, que han muerto familiares por situaciones delincuenciales, en fin, sí, pasa más de una vez que uno tiene que atender eso. Y primero hay que, yo uso técnicas de relajación o hipnosis que son como estabilizadores del ánimo, que permite a la persona pueda disminuir el nivel de tensión, el nivel de miedo, para poder activar un poco la capacidad de pensar, de razonar y reorganizarse, replantearse entonces con el miedo, madurar el miedo hasta que sienta que fue una cosa quizás puntual, que no marca mi vida, pero sí hay un trabajo de sacarlos del shock inicial, que significa cualquiera de esas situaciones en donde han sido agredidos. Claro, no es algo que, claro, que se consulta de la noche a la mañana o se hace una sesión, son varias sesiones, tengo entendido que se hacen precisamente aquellas personas que sufren este estado de emociones, que también, claro, justamente se asocia también a esta falta de libertad, que muchas veces se han percibido por mucho tiempo, pero sin embargo la inseguridad que siente mucha gente se ha sentido atrapada por este momento quizás difícil en muchos lugares. Pero además de eso, Claudio, hablábamos también de la libertad que supuestamente tienen los jóvenes, esta falta de libertad con respecto a la seguridad. ¿Qué otra cosa relacionada con la libertad dentro de la psicología podemos destacar y que ocurre muchas veces al momento de atender, por supuesto, pacientes y donde realmente cuando uno empieza a crecer, ¿qué es lo que uno anhela de libertad? Uno ya vamos en la etapa juvenil en que, claro, creemos que hacer lo que uno quiere es libertad y al final es libertinaje. Pero cuando uno empieza a medida que pasa el tiempo, ¿cuál es la libertad para una persona, por ejemplo, que tiene 40, 45 años? Hay esa edad, tomando un poco, entre comillas, el libertinaje, el adolescente, podemos usar esa palabra, pero él está en búsqueda de su identidad, por lo tanto, él necesita descubrir sus nuevos patrones, sus nuevas reglas, que viene dada por sus padres, por la sociedad, fundamentalmente por la familia. Entonces, él va a querer transgredir esas reglas, en principio, para afirmar su identidad, para decir, yo no voy a ser como mis padres, aunque está marcado en un 90% por los padres, pero él quiere saber cómo va a ser él. Y por eso entonces que va a irse en contra de todas las reglas y va a querer llegar tarde. Pero no solo eso, sino que va a cuestionar las opiniones de los políticos, de derecha, de izquierda, va a cuestionar todo, porque siente que todas las reglas lo llevan a un caos. Ese es un proceso interesante y positivo, porque se construye un nuevo ciudadano con nuevos criterios. Ahora, si llegamos a los 40, eso ya está formado, ya tenemos claro, en teoría, cómo me he posicionado en el mundo, cómo me he posicionado en cuanto a trabajo, a familia, en cuanto a lo que yo deseaba, en cuanto a mis esperanzas, en cuanto a mis proyectos. Y cuando ese 40 estamos en la cima de nuestro desarrollo, es decir, ya llegamos al máximo. Nadie podría decir, ahora quiero llegar a los 50 porque voy a estar más grande, sino que en nuestra cultura estamos más viejos. Es decir, este es signo de haber llegado a la parte alta de la montaña, y es ahí cuando vamos evaluando
cómo sigo. Pero a esa altura debiéramos estar consolidados cómo yo entiendo la libertad. Es decir, cómo yo he podido ejercer mi libertad para mí, para lograr lo que he querido, de acuerdo a lo que yo he considerado como preceptos valóricos que he construido, he movido esos preceptos valóricos, más o menos, y ahí puede ser uno a los 40, a ver, esto he logrado. De aquí para adelante quiero seguir avanzando en algunos aspectos, reforzando otros, en fin, pero ya hay una escala valórica construida a los 40 que me permite no, sino que la libertad está en poder tener un sueldo que me permita salir de vacaciones. La libertad es poder decidir dónde educo a mis hijos. La libertad es poder decidir si puedo ir al cine o no puedo ir al cine. Si puedo, en fin, el trabajo, el dinero, la construcción de cómo yo me relaciono con las personas, la libertad de poder decirle a mi amigo o amiga o a mi pareja lo que pienso de él o de ella, sin temor a equivocarme, a meter las patas en una tontera, porque también he madurado en habilidades emocionales, en habilidades cognitivas, en el lenguaje. Todo eso nos da la libertad para poder sentirnos más plenos, tranquilos. Sí, y yo lo que rescato en eso, Claudio, que más allá de la libertad de tener o de parecer es la libertad de ser, porque al final uno se construye a medida que pasa el tiempo, que es la libertad de ser lo mismo, más que de seguir patrones o de tener cosas, imagino. Sí, exactamente eso, porque cuando tú sabes lo que quieres, tú, Nicolás, yo, Claudio, nuestros amigos, cuando sabemos lo que queremos, de lo que somos capaces, y hemos trabajado por eso, y eso tiene que ver, como te decía, en múltiples aspectos, en el aspecto laboral, profesional, en el aspecto familiar, en el aspecto de pareja, en el aspecto de amigos, en el aspecto sexual, en todos los aspectos, cuando siento que y haciendo las cosas de una forma que me genera tranquilidad y bienestar para mí, para mi familia y para mi entorno, entonces uno puede decir que he hecho las cosas correctas, porque he podido decidir. Porque cuando uno no puede decidir, cuando uno tiene que ver trabajos que son mal remunerados, si tengo que estar ahí marcando el paso y no puedo ir adelante, cuando fracaso una relación de pareja y fracaso en otra, cuando tengo problemas con los amigos, es decir, en todas esas situaciones siento que intento mantener un equilibrio sano para sentirme bien, y cuando quiero decidir algo hay múltiples trabas o no sé cómo gestionar habilidades para lograr mis objetivos. Entonces voy siendo víctima, voy siendo prisionero de mis propios errores o mis propias fallas o mi desconocimiento como persona. Claro, y se ve mucho también en redes sociales, por ejemplo, el tema que te lo venden así como pan caliente, como la llamada libertad financiera, eso de poder prácticamente, no sé, te lo venden así como que ya no le trabajas ni a uno y eres una persona autónoma y te ofrecen miles de cursos para poder lograrlo. ¿Realmente eso es libertad o no? Es que son quimeras, son sueños, son cosas que brillan. Decía por ahí Silvio Rodríguez en una acción, hay muchos que siguen mirando las luces porque brillan, son bonitas, pero se nos olvida que no es la luz el punto. Entonces, cuando uno tiene problemas económicos, obviamente te ofrecen préstamos, créditos. Cuando uno es joven te ofrecen plata, todavía no termina uno la universidad, ya los bancos te están dando tarjetas de crédito para que tú puedas comprar lo que quieras, y todavía no tienes el título y encima tienes que pagar después la deuda de la universidad y más todo que te endeudaste, porque tampoco nos enseñan a manejar las cosas financieras siendo jóvenes ni niños. Entonces nos vemos con plata que no tenemos, y como nos dicen que eso es señal de éxito, entonces nos endeudamos y nos cuesta varios años después poder salir de eso. ¿Por qué? Porque son las cosas que teóricamente tienen prestigio, un valor social. Uh-huh. Claro, y las personas que cuando dicen que
que no existe la libertad y que por poco se inserta en una estructura delimitada con leyes y unos cuantos, etcétera. Hay uno que, en el sentido de la psicología, ¿cómo uno puede transmitir o cómo uno puede responder respecto a la gente que no cree quizás en la libertad producto de esta estructura que hay con leyes y todo lo demás? Este biólogo, filósofo Humberto Maturana, que lo conocí en muchas charlas, hace muchísimos años, estando en la universidad él daba una charla en donde me preguntaban qué pasaba con la libertad, y él decía que siempre somos libres, y ponía este ejemplo que me recuerdo tan claramente, esto hace 30 años o más quizás. Decía él, tiempo de dictadura, tiempo de gobierno militar, decía, si un militar te dice a ti que mates a esa otra persona, ¿qué puedes hacer? La alternativa es matarlo y quedas vivo. Pero en el momento que lo matas, te transformas en asesino. Claro. Lo recuerdo La otra alternativa es no matarlo y el militar te mata. Entonces decía, estás obligado a matar para seguir vivo. O sea, eso es lo aparente. Pero después decía, ese militar es muy buena persona, porque te da la posibilidad de que seas asesino o de que seas una persona no asesina y una persona muerta. El que decide eres tú. Él no está decidiendo por ti. Él te está dando dos alternativas. Si tú, en definitiva, decides de acuerdo a tus principios. Entonces está en esa situación tan extrema, que ese ejemplo que ponía Humberto Maturana hace muchos años, uno siempre tiene la posibilidad de una salida, otra alternativa, y siempre tiene la posibilidad de decidir. Y en psicología lo que uno ayuda a los pacientes es que descubran esa otra alternativa, porque siente que llegaron al final del camino. Esa persona que está a punto de suicidarse, que ve que no hay alternativas, es porque está viendo que ese es el único camino. Y la labor de uno es descubrir, ayudarlo a que descubra que hay otros caminos que no ha podido ver porque la tensión, el estrés, los síntomas depresivos no lo dejan ver más allá. Es un caso extremo, pero en lo cotidiano muchas veces sentimos que estamos atrapados en un sistema político, económico y que no tenemos más, estamos amarrados de brazos. Pero siempre hay otras alternativas. El punto es que el otro tema era la educación. ¿Cómo Claro. nos educamos para ir descubriendo que tenemos grandes capacidades para mirar las cosas de una manera diferente? Exactamente, bueno, y justamente que hoy, el día 24, se celebró el Día Mundial de la Educación. En este aspecto, asociándolo con la libertad, aquí también la palabra educación es fundamental, y ahí sí realmente van unidas la palabra libertad y educación muy estrechadas, porque para tener libertad, mientras más educación uno tiene mayor libertad, es lo que siempre pienso, porque uno tiene libertad para ser más crítico, para poder pensar, para poder estudiar. La educación es fundamental en ese sentido. Sí, porque podemos quedarnos de lo empírico. Lo empírico es aquello que capta a través solo de los sentidos, pero mis sentidos pueden estar errados. Yo cuando empecé estudiando en industrial, primero medio, y tenía que hacer planos, y me creía ingeniero haciendo los planos ahí en construcciones metálicas en Industria San Miguel, y veía que el plano me quedaba torcido, que si tenía que hacer ángulos de 45, 90 grados, no los veía en esa medida. Y decía, ¿qué pasa? Entonces volví a revisar, volví a usar la escuadra y todos los implementos y seguía torcido. Entonces me generaba un gran conflicto, hasta que fui a oftalmólogo, y de los 15 años que uso lentes para ver el mundo un poco más derecho de lo que lo veo. Claro. Entonces si me dicen, oye, pon un cuadro ahí y ponlo derechito, no puedo yo hacerlo, tengo que pedirle a otro que me diga si levanto de un lado o de otro. Es decir, para poder tener mayor información no basta con lo que es que a mí me pasó esto, es que yo supe este caso, es que a mí me tocó vivir, y somos muy autorreferentes, pero las grandes ideas no van desde lo personal, las grandes ideas no van desde lo que a mí me pasó, sino que van desde construcciones
teórica, desde estudios de otras personas que tienen mucho conocimiento, que han investigado y que han hecho investigaciones profundas para llegar a estas conclusiones. Entonces, la educación tiene que ver con eso, es decir, cómo decido en el día a día, teniendo algunas teorías más grandes que mi propia experiencia familiar, personal, mi propia experiencia laboral, sino que hay otros que han vivido cosas totalmente diametrales y que puede que les haya funcionado. Y cuando tengo ya 2 elementos, 3 elementos, 4 propuestas, 10 propuestas, voy siendo más libre para poder decidir qué es lo que más se acomoda ahora a diferencia de la única idea que tenía, que era la que me hacía ver todo negativo. Claro. Y bueno, Claudio, yo sé que esto es una pregunta que igual suena como de perogrullo, pero ¿qué tan importante es la educación en nuestras vidas? Y sobre todo si lo vemos justamente desde tu área, ¿qué tan importante desde tu área? Porque además tú eres psicólogo, además eres pedagogo, entonces, ¿qué tan importante es la educación para la humanidad? Yo sé que es una respuesta larguísima, pero si lo podríamos traducir en pocas palabras, la importancia de poder educar, y sobre todo en estos tiempos, ¿eh? Porque en estos tiempos en que la hiperinformación explota, las fake news están ahí siempre presentes, hay cosas que no son certeras y que lo averiguamos a través de WhatsApp, o esto de poder o que el mismo aparato móvil en el que nosotros nos conectamos también altera de alguna otra manera la educación, y que entender que la educación no solamente es el tema de las aulas, sino que cómo podríamos definir la importancia de la educación, sobre todo en estos tiempos. Creo que primero, para educarnos, que no necesariamente, como dices tú, la educación formal, la instruccional, la de colegio, sino que la educación es una cosa permanente, desde que nacemos hasta morirnos. En esa educación creo que lo fundamental es ser bastante humildes. Como decía por ahí un filósofo, solo sé que nada sé. Claro. A la medida que solo sé que nada sé, tengo la gran posibilidad de salir al encuentro de otros que algo más saben que yo. Y cuando salgo al encuentro de otros, puedo entonces decir, pienso, luego existo, es decir, estoy aquí, en la medida que pienso y le doy sentido a mi vida, puedo darme sentido como persona. Pero tengo que partir desde la humildad. Y en tiempos, tal como decías tú, el dinero hace que nos creamos que somos muy potentes. En los colegios particulares tenemos personas apoderados que tienen dinero para tener a sus hijos en los colegios particulares, pero que tienen muy poca formación como personas, que tienen muy poca formación instruccional, que tienen solo dinero, y que quizás sus niños salgan más educados, con mayor capacidad de cuestionamiento, porque el cuestionamiento no tiene que ver con criticar, porque uno asocia cuestionar con criticar y encontrar todo malo. El cuestionamiento es ver los diferentes puntos de vista que voy descubriendo, revisando, y dándome el trabajo de revisar para encontrar qué es lo más pertinente para mi vida. Para mi vida, no asegurar que lo que yo encuentro pertinente es válido para todos, sino que manteniendo siempre el sentido de humildad me va a permitir avanzar, crecer y estar permeable a nuevas ideas, estar receptivo a otras ideas, y no quedarme con lo que sé me basta, o hay que aprender más si ya todo lo que sé está muy bien. Y no me acuerdo cuál otra frase había también que un poco eso, que el ser humano no cambia, así que déjenme así nomás como estoy. Claro, pues la educación siempre es importante, pero no necesariamente es como tú señalabas, es precisamente la educación formal, la instruccional, que es la que siempre se asocia esta palabra con el tema de las aulas. Tengo acá algunos comentarios que nos llegan a través del WhatsApp, Claudio. Dice Rodolfo Ávila desde Talca: buenos días, la libertad es tiempo para vivir, es tiempo para disfrutar de este mundo. Volvemos al tema de la libertad. Si puedes ganar dinero haciendo lo que te gusta, eso es libertad. ¿Ah? ¿Qué parece eso? Exacto, porque está decidiendo, porque está viendo qué es lo que le sirve para poder sentir que está a gusto, que está contento, que se está desarrollando en lo que sea. Claro, y por acá, bueno, así como estamos acá viendo lo bueno y también lo malo, hay mucha gente que dice que hoy la delincuencia coarta la libertad, y lo que había hablado con el tema de la seguridad. Muchos no están escribiendo esa aseveración. Sí, que es lo que decíamos al comienzo, ¿no es cierto?
la labor del Estado es darnos la seguridad para que podamos ejercer dentro de esas reglas la libertad que nos corresponde. Claro, ¿sabes? Y bueno, entender el tema de la educación que siempre está combinado, por cierto, con la libertad. Entonces, 23 de enero, el Día de la Libertad, y el 24 de enero, el Día Mundial de la Educación. Dos fechas importantes que hemos querido plantearles a ustedes junto a Claudio Cornejo, nuestro psicólogo, que bueno, va a estar, por supuesto, todas las semanas acá en el Trasnoche de la radio, y por lo mismo, siempre es un agrado escucharte, Claudio, de verdad. Y por lo mismo, la gente que hoy necesita ayuda, que está en estos momentos buscando terapia, tal vez conversar respecto a los temas que lo afligen, ¿a dónde se pueden comunicar contigo? ¿Cómo te pueden buscar? Entran a YouTube, Claudio Cornejo, psicólogo, y ahí están mis videos y están los links para pedir hora, o bien Claudio Cornejo Torres, a la página web que uso, en donde están los contactos, teléfonos, agenda para pedir hora, WhatsApp para que me escriban, todo eso está muy a la mano, así que solamente Claudio Cornejo, psicólogo, o Claudio Cornejo Torres, y ahí están mis fotos por todos lados. Claudio, querido, muchísimas gracias nuevamente por este contacto, y bueno, estaremos ahí en contacto durante la próxima semana para hablar de este y otros temas relacionados siempre con la psicología, porque la libertad y la educación también forman parte de esta área. Te mando un abrazo, muchos cariños, que estés muy bien. Igualmente, Nicolás. Y William también ahí, y nuestros amigos, sí, auditores, pues, que estén excelentes. Gracias, Claudio, que descanses, que estés muy bien. Muchas gracias, chao, chao. 2:48 minutos, nuestro querido Claudio Cornejo ahí presente, porque nos tomamos la vida con psicología.